Muy todos, ¿cómo están todos ustedes? Los saludo aquí, los saluda la profeta Zulay Mendoza. Estamos hoy de servicio del día miércoles 4/3 y vemos que todo el mes empezó corriendo y ya hoy estamos a 4. Bueno, este miércoles le traigo la palabra de parte de Dios y espero que ustedes lo pongan en mente, lo analicen, lo prueben, porque la palabra de Dios hay que probarla para saber si está buena. Si usted está haciendo una comida y usted tiene que ir probando para ver si la comida está bien condimentada. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar bien condimentada. Y la palabra que traigo para este miércoles, y espero que todos ustedes me estén viendo y les agradezco que ustedes disponen para escuchar el servicio, para verlo por esta señal que Dios nos ha dado esta herramienta para que la palabra llegue a muchos lugares. Y la palabra de hoy, el mensaje de hoy es: mírate a ti mismo como Dios te ve. Mírate a ti mismo como Dios te ve. ¿Por qué? Porque Dios ve en todos lados y nos ve cómo somos nosotros. Y sabe todas las imperfecciones que nosotros tenemos. Por eso mismo nosotros tenemos que si estamos en el camino que es incorrecto, debemos estar en el camino que es correcto. Buscar ese camino para que Dios nos mire de otra forma y nos dé la bendición. Entonces dice: mírate a ti mismo como Dios te ve. Si tú te miras a ti mismo, verás las imperfecciones y los pecados que tú has cometido. Pues así como tú te ves, Dios te ve. Dios te ve los pecados que cometes, los adulterios, la fornicación, la idolatría, Dios te ve el engaño, todo lo que tú haces, el Señor lo ve y tú mismo también lo ves. Por eso dice la palabra que te mires a ti mismo como Dios te ve. Si tú te miras de que estás pecando, Dios te está viendo que estás pecando. Cuando Dios decidió formar una familia, calculó el costo y dio un plan y luego hizo una promesa. El apóstol Pablo nos da una idea de esa promesa. Dice: yo, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad y a la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna. O sea, el apóstol Pablo nos está hablando en Tito. Vamos a buscar Tito. Dice Tito 1:2 y buscamos Tito para que nosotros mismos sepamos que por qué Dios nos ve a nosotros así y nosotros sabemos que estamos pecando, que estamos haciendo cosas malas, no las dejamos de hacer. Y así como nosotros mismos sabemos que cometemos error, que cometemos pecado, así también Dios nos ve. Entonces dice Tito 1, del 1 al 2, dice: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante de la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad, la verdadera religión o la verdadera palabra, nuestra esperanza de la vida, de la cual Dios nos dio que no miente, ya que había prometido ante la creación. Ya Él nos había prometido antes de la creación y nos había hecho y nos había formado antes de la creación. Por eso nosotros tenemos que hacernos un examen de conciencia nosotros mismos y ver qué es lo que estamos haciendo. Porque si nosotros mismos nos examinamos y vemos las cosas que hacemos malas, así como nosotros mismos lo vemos, Dios también lo ve, y resulta que para que nosotros mismos corrijamos, tenemos que pedirle dirección a Dios para que nos corrija, nos ayude a corregir y encaminar un nuevo camino. Antes de que el mundo existiera, Dios, que no puede mentir, nos prometió la vida eterna. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra. La prometió antes de que Adán fuera creado. Todo lo que hizo el Señor, todo lo que hizo el Padre, creador del cielo y de la tierra, lo hizo ya
pensado, ya lo había pensado cómo iba a ser, cómo la iba a formar, cómo iba a ser sus fundaciones, qué milímetros tenían de profundidad para hacer todas las cosas que el Señor hizo. Y antes de hacer todo eso y antes de hacer Adán, ya el Señor nos había prometido tener vida eterna. Tener vida eterna y tener la vida eterna que nos libre de todas las cosas malas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la vida eterna, creo que por mí tengo la certeza de que nosotros no nos iríamos por el camino del mal. Por eso le digo que la vida eterna es esta, ¿ya? Dios existe y está en todos lados y tiene una promesa para cada uno de nosotros. El pecado también existe. Por consiguiente, la promesa de Dios de vida eterna no fue una reacción a nuestro pecado. No fue una reacción a nuestro pecado. La palabra nos dice que Dios dice en su palabra: yo amo al pecador, pero aborrezco el pecado. Yo amo al pecador, pero aborrezco el pecado. Eso nos lo dice el Señor en la Escritura. Si nosotros sabemos de que Él aborrece el pecado, pero nos ama, con todo y eso Él nos ama, entonces nosotros deberíamos arrepentirnos de ese pecado. Amén. De los pecados que cometemos día a día. Cuando clamamos a Jesús para que fuera nuestro Señor y Salvador, Dios no estaba mirando desde el cielo y viéndonos. Y un desastroso desonimundo pedazos de basura. Así veía el Señor después que hizo toda la formación, después que creó al hombre y todo, que el hombre pecó, el Señor nos veía a nosotros que estábamos en desastre y que la basura, o sea, éramos parte de la basura. ¿Por qué? Porque éramos un desastre. Nos apartamos de Él, nos fuimos a la idolatría, a la fornicación, al libertinaje pecaminoso, y por eso nuestra vida se volvió sin valor alguno. Puede que así fuera como nos veía el Señor a nosotros mismos. Nos veía a nosotros mismos. Pero eso no es lo que Dios veía. Si nosotros nos vemos que somos pecadores y vemos que cometemos pecado y que estamos en cosas que no debemos de hacer, Dios nos ve todo lo que nosotros estamos haciendo, pero en el profundo del corazón del Señor, de Dios, no nos ve así, pues fuimos creados por Él y Él nos hizo completo. Él hizo la perfección completa en el hombre, no le faltó nada al hombre. El hombre que nace imperfecto es por el pecado. Amén. Entonces dice también, en primer lugar, esa no era la primera vez que Él nos veía. Todos los días Él ve al mundo, cómo el mundo se desboca, cómo pasan los accidentes, las guerras, los desastres sobrenaturales, las destrucciones de los hogares, el libertinaje que se ha desbordado, la prostitución, la drogadicción, la maldad del hombre se ha multiplicado en este mundo de tinieblas, y el Señor lo ve todos los días, el Dios creador lo ve todos los días, pero Él lo ve, cómo nosotros mismos nos desbocamos a hacer eso. Por eso yo le invito a usted a que lea la Escritura, y usted mismo se va a ver reflejado en cada palabra de la Escritura, en los proverbios, en los salmos, en lo que dicen los profetas. Entonces deberíamos leer la Escritura y empezar a cambiar para que Dios nos vea de otra forma. Efesios 2:10, vamos a buscar Efesios 2:10 y tenerlo en cuenta. Efesios 2:10. Lo digo para que ustedes también allá colabórense de mismo y busquen Efesios 2:10. Y dice: porque somos hechos de Dios, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios dispuso de antemano a fin
de que las pongamos en práctica, a fin de que las pongamos en práctica. Nosotros tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, lo que está escrito. Es necesario. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. Si estamos viendo todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, deberíamos cambiar para que el mundo cambie. El mundo no va a cambiar, ni los gobiernos van a cambiar hasta que ellos mismos cambien. Hasta que nosotros mismos cambiemos, el mundo no va a cambiar. Pero si nosotros cambiamos, el mundo cambia. El mundo cambia y podemos hacer de un desastre un palacio, una maravilla. Por eso lo invito a que lea la escritura. Léala. Léala. Es necesario que la pongamos en práctica. Leemos que somos hechura de Dios, creado en el ungido Jesús. Por su unción en la realidad, Dios nos vio por promesa, por primera vez ante la fundación. Cuando Jesús fue a la cruz y dio la vida por nosotros, el Padre creador del cielo y de la tierra nos vio de otro modo, porque ya teníamos acceso legal para hablar con el Padre. Porque muchas veces tenemos amigos y tenemos familiares y todo, y necesitamos un buen consejo, pero a veces los consejos que pedimos son malos y creemos que nos va a ir bien con ese consejo que hemos recibido. Quien te puede dar un mejor consejo es el Señor. Por eso te invito a que tú entres a tu aposento, a tu cuarto, te encierres y hables con Dios. Arrodíllate y hables con Dios, porque es necesario que tú lo hagas. Yo sé que estás pasando por muchas dificultades, muchos pleitos en el trabajo, pleitos en el hogar, dificultades, sequía, escasez en tu casa, pero todo eso sucede porque tú has abierto puertas al enemigo y has permitido que el enemigo destroce tu hogar. Por eso mismo, así como tú lo ves y tú dices que no hayas por donde meter la cabeza, que no hayas qué hacer, solamente Dios es el que te puede dar a ti el qué hacer. ¿En qué hacer? En buscarlo a Él primeramente, arrepentirte y pedirle perdón y pedirle al Señor que te dé dirección de cómo puedes tú organizar todo o formar toda tu familia o limpiar todo en tu trabajo, hacer buenas amistades. Tienes que pedírselo a Dios. Por eso mismo Dios nos dice que en realidad Él nos ve con una promesa que Él nos dio, pero nosotros desechamos la promesa. Y cuando desechamos la promesa, estamos desechando al Creador, estamos desechando lo que pagó Jesús en la cruz, estamos desechando al Espíritu Santo de Dios, que está todo el tiempo con nosotros. Todo el tiempo el Espíritu Santo no va a estar, porque el Espíritu Santo va a ser quitado. Va a ser quitado. El tiempo de la gracia va a terminar. Por eso estamos ahorita a tiempo de reflexionar, de pensar, de arrepentirnos y de buscar de Dios, de cambiar, porque cuando tú cambias, cambia todo tu entorno. Cambia todo tu entorno, en tu hogar, en tu trabajo. ¿Porque qué? Porque pones a Dios primeramente y Dios es el que empieza a limpiar. No dice la Escritura que en los salmos, dice uno de los salmos, creo que es en el Salmo 23, que Él es el que endereza nuestras aceras, que Él limpia nuestro camino, que Él en los evangelios dice que Él es en Mateo y Marcos dice que Él es la puerta, la vida, la verdad. Él es la vida, la verdad, Él es la puerta. Por eso tenemos que buscar de Dios y arrepentirnos y buscar hasta que no encontremos a esa luz, porque Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo, Él es el que alumbra tu camino, pero tú eres el que tiene que buscar. Tú tienes que mirarte tú mismo lo que haces, arrepentirte, para que Dios te vea de otra manera. Porque Dios aún así, con todas las cosas que nosotros hacemos, Dios no ve. Ve nuestro andar, nuestro mal camino. Pero, Él ve lo profundo del corazón y dice, todavía hay esperanza de que se salve y me busque y me pida perdón. Y yo estaré con Él y lo levantaré
y lo sostendré de la mano derecha y no lo dejaré caer. Esas fueron las palabras que le dio él a Moisés. Cuando Moisés le dijo, si yo voy, si tú vas conmigo, yo voy. Y le dijo, tú que no me dejas caer, que me sostienes de tu mano derecha, dame sabiduría y ilumíname el camino. Así tenemos que hacer nosotros, de pedirle así al Señor. Porque antes de la fundación del mundo ya el Señor sabía lo que iba a pasar con cada uno de nosotros. En el día en que nacimos en esta tierra, antes de que ocurriera el pecado, antes de que se conociera el ser humano, ya Dios lo sabía. Ya el Señor sabía todo lo que iba a pasar en nosotros. Él vio, y varias veces en Noé el Señor escogió a Noé y a su familia, porque Él exterminó con esa generación de maldad. ¿Ustedes creen que porque el Dios creador no ha terminado con este mundo lleno de maldad y de tinieblas? Háganse esta pregunta, ¿por qué no lo ha hecho el Padre? Por la promesa que nos dio, que fue a través de Jesús. Dios nos vio y nos consideró maravillosos, perfectos, íntegros. Somos plenos del ungido Jesús. Medita al respecto por un momento y te librarás de todo rastro de condición en tu vida. Fíjate esto. Dios nos vio y nos consideró maravillosos, perfectos e íntegros, sanos, plenos en el ungido de Jesús. Pleno en el ungido de Jesús. Mire cómo Dios nos vio. Medita en esta palabra que te acabo de dar. Dios nos vio y nos consideró maravillosos, perfectos, íntegros y sanos, plenos en el ungido de Dios. Medita al respecto por un momento y líbrate de todo rastro de condición mala en tu vida, porque Él te vio y te considera maravilloso. Él te vio y te considera perfecto. Él te vio y te considera íntegro. Él te vio y te considera sano, pleno, lleno del ungido de Jesús. Porque somos prototipo de Jesús. Nosotros somos el prototipo de Jesús aquí en la tierra. Somos templo de Jehová, donde Él tiene que habitar, donde Él tiene que vivir entre nosotros, porque así es que Él nos ve. Por lo tanto, tenemos la esperanza de la vida eterna, la cual Dios por la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y de los tiempos. Y nada puede detenerla, ni Satanás, ni ninguna fuerza de las tinieblas puede detener lo que Dios ve en nosotros. Nada de eso puede detener la esperanza que tenemos en Dios, la esperanza de vida eterna en Dios, con una mente comprometida con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros y ponerlo en práctica. Practicar la palabra, practicarla, para que todo en nuestro alrededor empiece a cambiar. Entonces dice en Hebreo 4, vamos a buscar Hebreo 4, para que ustedes lo busquen allá y también se ayuden y el Señor les revele. Hebreo 4, del 1 al 3, dice: cuidémonos, por lo tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, dice, cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, todavía estamos a tiempo. Lo dice Hebreo.
El Hebreos 4:1 dice que todavía estamos a tiempo de entrar en el reposo de Dios. Algunos de ustedes parezcan quedarse atrás, porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes conforme a Dios ha dicho. Si Dios nos da esta palabra es para que tengamos todavía tiempo, porque oigamos, no seamos como aquellos que escucharon esa palabra, que escucharon ese mensaje, no lo tomaron en cuenta y no van a entrar en el reposo de Dios si no toman en cuenta esa palabra. Fuimos elegidos en el ungido Jesús. Se nos prometió la vida eterna y todas las obras. Se nos prometió la vida eterna. Las obras estaban acabadas antes de la fundación del mundo. Esta obra incluía todo lo que Dios hizo para asegurar nuestro lugar de abundancia en Él. Toda la obra la hizo el Señor. ¿Para qué? Para asegurar la abundancia que tenemos en Él. Todo lo hizo Dios ante la fundación, ya todo eso estaba planeado, tenía planos específicos, porque Dios es ingeniero y arquitecto, para que ustedes sepan. Dios es el arquitecto de la vida y nosotros somos los transeúntes. Primero Dios tuvo que ordenar a Jesús, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como le da a un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara los últimos tiempos por amor a ustedes. Antes de que el Señor enviara a su Hijo, vimos nosotros mismos en la Escritura y en los tiempos antiguos de nuestros antepasados hacer eso, a degollar un cordero para que nos limpiara con la sangre. En este entonces el Señor Creador vio en eso, en Jesús, y por eso lo envió a la tierra. Por eso, ¿para qué? Para que todo el mundo viera su poder y en Él se iba a glorificar el Padre Creador del cielo y de la tierra. Primera de Pedro 1. Vamos a buscar Primera de Pedro 1. Listo, aquí está, Primera de Pedro 1, 19 y 20. Dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha, sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. No lo digo yo porque quiero decirlo. Yo siento esta palabra en mí misma, porque dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, que tiene poder. Él dio su vida para que nosotros tuviéramos acceso y nos pudiéramos arrepentir y fuéramos obedientes, como de un cordero sin mancha y sin arruga, porque un cordero no tiene, al menos que el cordero sea de mancha, pero un cordero blanco no tiene mancha y no tiene arruga, sin defecto, no es cojo, no tiene un ojo, no le falta un ojo, no le falta una oreja, sin defecto, sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió a su propio Hijo antes de la creación del mundo. Ya Jesús sabía que iba a venir al mundo y lo que iba a padecer. Se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de nosotros, de usted, de mí y de todo. Por eso mismo, nosotros tenemos que cambiar, que dejar que nos guíe el Señor, que nos meta en el redil,
y seguir el camino que Dios nos ha trazado. Ordenar, sacrificar, separar, apartar antes de la fundación. O sea, el Señor ordenó. Significa separar, apartar antes de la fundación del mundo. Dios apartó a Jesús para que se convirtiera en hombre, y luego le dio a Jesús un camino predestinado que seguir, a una obra predestinada de hacer las cosas, de llevar la buena nueva para que el mundo, para que en ese tiempo la gente dejara de pecar y se convirtiera y creyera en el Dios creador, porque las costumbres se habían olvidado. ¿Por qué se habían olvidado? Porque los mismos sacerdotes se encargaron de que eso se olvidara. Los mismos sacerdotes hacían pecados dentro de los tabernáculos, dentro de la iglesia, dentro del templo, hacían los mismos, porque ellos mismos se repartían los sacrificios. El oro que entraba también ellos mismos lo agarraban para ellos como cuestión de pago. Mire, yo les voy a decir una cosa. Hubo una persona que me dijo, que me pasó un mensaje y me dijo que por ahorita me ofrezco para ayudar a alguien o ayudar a una nación. Y me dijo, eso ahorita tú lo dices así, pero cuando ellos tienen el poder se olvidan de ti y no te van a dar ningún trabajo. No te van, por eso, porque no puedes estar jalando. Y yo le contesté a esa persona, le dije, yo soy profeta de Dios y no estoy jalando, simplemente creo que se puede salvar una nación, que una nación puede ser limpia con personas correctas en los poderes. Eso creo. Y creo también, como profeta de Dios, que mi trabajo es eso, orar por aquellos que quieren hacer buenas obras y que quieran conducir un país correctamente. Ese es mi trabajo, y mi trabajo me lo dio Dios, y es el mejor pagado. Es el mejor pagado, es el que me da mejores beneficios. Es el trabajo que hago yo con Dios, la obra de Él. Yo no necesito al hombre que me dé trabajo, cuando ya yo tengo el trabajo que mi Dios me ha dado y que Él es el que me paga. Por eso le digo esta palabra, porque es necesario de que ustedes sepan de todo lo que está aconteciendo y de todo lo que está pasando en todas las naciones del mundo, las guerras, las manifestaciones de los movimientos de la tierra, de los tiempos que están cambiando, de las familias que se están perdiendo, de la droga que cada día abarca más y camina más en el mundo, y muchas personas mueren por drogadicción, porque se pasan de droga, porque no hay trabajo, porque la economía está bajando, porque hay sequía, porque hay hambre. Precisamente eso lo dice Apocalipsis. Y están en los 4, en los sellos que ya se abrieron. Están en los 4 jinetes, que son los que derraman. Pero el Señor mandó a detener a los jinetes para que no derramen más, para darnos esa oportunidad. Apocalipsis 13:8. Busquen ustedes allá, Apocalipsis. Apocalipsis 13:8 dice: a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. Pongan atención lo que le estoy diciendo. A la bestia adorarán. ¿A quién adora? ¿A quién están adorando? ¿Creen en el Vaticano? ¿Creen en el hombre? ¿Creen en Satanás? Todo eso es de Satanás. Todo eso, las imágenes, los bultos, todos los pactos satánicos,
Personas que se creen ahora que son animales, son satánicos. Eso lo está haciendo Satanás. Esos son demonios que se apoderan de esas personas que no saben lo que están haciendo. Por eso mismo tenemos que buscar de Dios, porque aquí lo dice: la bestia adorarán todos los habitantes de la tierra. Todos los habitantes de la tierra. Por eso vivimos el tiempo de la gracia, para que estemos a tiempo de arrepentirnos y de salirnos de esa cola de adoración a imágenes, a adorar al hombre, porque Satanás está desatado, pero el poder de Dios es más grande que el poder de él, y Dios lo va a destruir nuevamente, porque él tiene que rendirle cuentas también al Dios creador, porque él fue creado por Dios. Fíjense lo que le estoy diciendo. Aquellos, dice también, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, aquel que no se ha arrepentido, aquel que no le ha entregado su vida a Jesús, que no lo ha recibido como su Dios y su suficiente Salvador, no tiene el nombre escrito en el libro de la vida. El libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El libro del Cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Es el libro de la vida. Tenemos que ver eso. Pongan atención lo que esta profeta hoy le está predicando. No me siento mejor que ustedes, ni soy mejor que nadie, pero sí siento que todos los días de mi vida tengo que arrepentirme, porque yo también estoy en un cuerpo de carne y de sangre, y que todos cometemos pecado, pero si todos nos arrepintiéramos, las cosas serían mejor. Dice que Jesús era la vida. Jesús es la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios ordenó a Jesús para que viniera a esta tierra y predicara las buenas nuevas de salvación, que fuera él el Cordero sin mancha, porque en él no se encontró pecado, no se encontró, y con todas las cosas que le hicieron, las trampas que le pusieron, para que él cayera en el pecado, cayera en discusión, y él no cayó, él no tenía mancha ni arruga, que fuera inmolado y resucitado delante de los muertos, porque el único que fue resucitado con poder se llama Jesús Cristo, Hijo de Dios. Y luego reinará como el Señor, como el abogado general, como sumo sacerdote de la iglesia. El resumen de todo esto es: Dios ordenó a Jesús para garantizar el lugar próspero, que prosperará a nosotros que nos preparó para nosotros antes de la fundación del mundo. Dios ya lo había hecho todo. Si tú crees en esta palabra, busca los versículos, léelo, ponlo en práctica. Es necesario que tú empieces a reflexionar, a pensar y aceptas a Cristo como tu Dios y tu único y suficiente Salvador, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y para que tu familia tenga una oportunidad, porque hay una promesa que dice la Escritura: mi casa y yo serviremos a Jehová. Buenas noches, que Dios me lo bendiga. Hasta el próximo domingo.